Así, para empezar, esta noche vamos a invitar a nuestro hermano a la plataforma. Él tiene la primera replata aquí, que tiene como tema cómo tener paz en su matrimonio. ¿Qué opinas? ¿Qué es mejor? ¿Vivir lujosamente o vivir tranquila y pacíficamente? ¿O qué es mejor? ¿Tener paz o temer razón? Mientras te dejo que reflexiones a qué contestarías, vamos a ver la respuesta que Jehová nos da por medio del sabio rey Salomón en Proverbios capítulo 17, versículo 1. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Y Jehová nos dice: es mejor un pedazo de pan seco donde hay paz que muchos banquetes en una casa donde hay peleas. La respuesta de Jehová es clara, ¿verdad? Bueno, vamos a ilustrarla, o vale más una imagen que mil palabras, con las dos imágenes que nos aparecen en la guía de actividades. Las tenéis ahí, una al lado de la otra. Ahí tenéis esos dos matrimonios, y ahora os pregunto, de esos dos matrimonios, ¿quién diríais que está pasando un rato más agradable? ¿Cuál de ellos está disfrutando más de la pena? ¿Quién probablemente va a diferir mejor de esta cena? ¿Quién dormirá mejor esa noche? ¿Y hoy se levantará más descansado y con mejor humor al día siguiente? La respuesta es bastante evidente, ¿verdad? Pues la respuesta es así. Es lo que habéis pensado, es lo que Jehová nos ha dicho. Ahora bien, si observáis el primer punto principal de esta asignación, Jehová es claro con nosotros. No nos engaña. Y Jehová nos dice que eso no va a ser fácil. Conseguir y mantener la paz no es fácil. Hay que reconocerlo, hay que ser honrados. No es fácil. Pero vale la pena esforzarse. Y ahora lo que vamos a ver juntos es cómo conseguirlo. Cómo conseguir la paz y mantenerla. Vamos a desarrollar las dos ideas siguientes que vais a ver, de hecho, están muy relacionadas entre sí. La primera idea será que para conseguir y mantener la paz no tenemos que exagerar las cosas. Y la segunda forma de conseguirlo es mediante el autodominio o el autocontrol. Veamos la primera. Primera idea, no exagerar las cosas. Como nos dice el punto, si venís a ir a guía de actividades, no hacer una montaña de un grano de arena. ¿Cómo evitar caer precisamente en esa trampa? ¿Cómo evitar caer en la trampa de hacer una montaña de un grano de arena? Proverbios capítulo 17, versículo 9. Leámoslo juntos, por favor. Proverbios 17, 9. Ahí Jehová nos dice: el que perdona una ofensa promueve el amor, pero el que saca el tema una y otra vez, Jehová nos dice que puedes hacer dos cosas. Puedes perdonar o no perdonar. ¿Qué hace el que perdona? El que perdona de verdad, olvida. ¿Qué hace el que no perdona de verdad? Pues el que no perdona de verdad hace lo que hemos leído en la segunda parte de este versículo. El que no perdona de verdad saca el tema una y otra vez. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué saca el tema una y otra vez? De hecho, la respuesta está en la pregunta. Porque me ha perdonado. Y como no ha perdonado, esa espinita sigue teniendo clavada ahí en el corazón. La lleva ahí dentro. Le sigue doliendo. Le sigue royendo por dentro. ¿Y recuerden lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, nos dice el proverbio, saca el tema una y otra vez, porque lo lleva ahí dentro. Y cada vez que saca ese tema, cada vez que lo saca, se está haciendo daño a sí mismo y está haciendo daño a las personas que nos rodean. Y como termina Proverbio 17:9, si lo tenéis todavía delante, hacer eso puede incluso separar a los buenos ánimos. Ahora, ¿cuál es el remedio para no caer en esa trampa? En remedio te dicen la referencia. Si veis la referencia es una despertar de septiembre de 2014. Ahí aparece solo un párrafo de esa despertar, pero el artículo de verdad que nos recomiendo que lo leamos porque es una joyita. De verdad que es una joya. El título del artículo es cómo superar el resentimiento. Y da una serie de pautas para superar el resentimiento. Una de ellas, que es la que nos aparece reflejada
aquí en la guía de actividades como referencia, es el autoexaminarse de manera honrada y sincera, examinarnos para ver si somos rencorosos. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿y yo cómo puedo saber si soy rencoroso? Bueno, algunos lo tienen muy claro, ¿eh? Algunos lo tienen muy claro y dicen, yo lo reconozco, soy rencoroso. Bueno, pues el que lo sabe ya sabe que tiene que trabajarlo. Y si no lo tengo así de claro, no sé, a lo mejor tal vez un poquito, mirad, hay ciertos síntomas. Hay ciertos síntomas que nos van a indicar si tenemos tendencia al rencor. Primero de ellos, ofendernos con facilidad. ¿Me ocurre esto de ofenderme con facilidad? El segundo, que es este punto, tengo tendencia a hacer una montaña de un grano de arena, exagerar las cosas. Otro más, me sucede que me han hecho algo, que me ha dolido, y que dirá, no pasa nada, da igual, da igual. Pero digo, no pasa nada, da igual, pero en el fondo lo sigo teniendo ahí, y lo sigo teniendo aquí, y de vez en cuando sale. Bueno, pues si eso ocurre, ya sabemos dónde tenemos que trabajar. Efectivamente, tenemos algo de rencor ahí dentro. ¿Cómo quitarlo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto? Dos cualidades. La primera, si volvéis a Proverbios 17:9, la tenemos justo al principio. El amor. Dice, el que perdona una ofensa promueve el amor. Primera cualidad para quitarnos el resentimiento, ese rencor. Segunda cualidad, paciencia. Si tenemos tendencia a guardar algo de rencor, seamos más pacientes, en este caso estamos hablando de los matrimonios, seamos más pacientes con nuestro marido, con nuestra mujer, y en general, esforcémonos por ser más pacientes con todos. Y muy relacionado con esto de que estamos diciendo de la paciencia, tenemos el segundo punto. ¿Recordabais lo que habíamos dicho que era hacer? Autocontrol. Autodom. De no dominarse, de no controlar nuestras emociones. Vamos a leerlo, por favor, también en Proverbios. Ahora el versículo 14. Proverbios 17:14. Fijaos la imagen que usa aquí Salomón. Empezar una pelea es como abrir una compuerta. Antes de que estalle la discusión, vete de allí. Empezar una pelea es como abrir una compuerta. La compuerta de una presa. ¿Habéis visto alguna vez? Allí tenemos alguna presa alrededor. Así que habéis podido verlo in situ y si no en la tele cuando se abre la compuerta de una presa, cómo sale el agua. Eso no se puede detener. Bueno, pues antes de que las emociones se desborden y que una conversación se convierta en una discusión y que la discusión se convierta en una pelea, antes que eso, ¿qué hay que hacer? Detenerse. Hay que pararse y proponerle al cónyuge, mira, nos estamos poniendo nerviosos, esto se nos está yendo de las manos, vamos a pararnos, vamos a dejarlo, hablaremos de esto en otro momento cuando estemos más calmados. Pero, cuidado, si decimos eso, hablaremos de esto en otro momento cuando estemos más calmados, hay que hacerlo, hay que hablar de eso. ¿Vale? No sin que te decir, bueno, pues como ahora ya hemos dejado el tema y no hemos discutido, pues el problema ya desaparecerá solo. No es así. Los problemas son como la mala hierba. ¿Sabéis qué le pasa a la mala hierba? Primero que sale sola, no hay que plantarla, ¿eh? Crece sola. Y además crece muchísimo sin que... Si le hacemos nada por editarlo, la mala hierba crece. Pues los problemas son así. Muchas veces vienen solos, sin que los busquemos, y siempre los problemas van a crecer si no hacemos nada por evitarlo. Así que, si hemos dicho, ahora nos paramos, hablaremos en otro momento, hay que fijar un momento, y de preferencia no muy lejano, para efectivamente hablar tranquilamente del tema y arreglarlo. Y recordemos que muchas veces, hay que reconocerlo, las conversaciones se complican y desbordan. ¿Por qué? Porque quiero demostrar a toda costa que tengo razón. Yo tengo razón y tú te equivocas. Así no arreglamos las cosas. Recordemos las dos preguntas del principio. ¿La recordáis? ¿Qué es mejor? ¿Vivir lujosamente o vivir tranquila y pacíficamente? ¿Qué es mejor? ¿Tener paz o temer razón? Ya lo hemos visto, es mejor temer paz. También hemos visto, no va a ser siempre fácil. No va a ser siempre fácil. Pero, sin lugar a dudas, esforzarnos por conseguir y mantener la paz siempre valdrá la pena. Muchas gracias, ¿no? Un excelente inicio, ¿no? A la
Reunión esta noche. Bienvenidos a esta parte de Perlas Escondidas, pues ahora es el momento de compartir nuestra búsqueda de la lectura de esta semana. Y como siempre, pues necesitamos un voluntario, por favor, que nos leyera eh, Proverbios 17:24, por favor. La sabiduría está justo enfrente de quien tiene discernimiento, pero los ojos del insensato van sin rumbo hasta los confines de la tierra. Ahora tenemos la pregunta. ¿Qué quiere decir que los ojos de los insensatos van sin rumbo hasta los confines de la tierra? Pues es como si tuviera los ojos de aquí para allá sin un objeto definido, o en realidad como si sus pensamientos estuvieran en otro sitio en vez de donde tienen que estar, ¿no? Como por ejemplo, aquí estamos en el Salón del Reino, pero como los ojos los tuviéramos por otro lado y pensando en otras cosas en vez de estar aquí, ¿no? Pues eso es lo que significa. Vemos que la expresión de los ojos demuestran claramente los sentimientos de la persona. O sea, cuando la miramos a la persona y le hablamos mirándola, solamente le estamos hablando con los ojos. Hay muchas Claramente los sentimientos de la persona. Muchas veces puede decir sobre la salud de alguien, el vigor o su felicidad también se puede manifestar por la apariencia de sus ojos. Es verdad. Nuestro ánimo y todo. Muchísimas gracias, hermanos. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, pues podemos compartir todos. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Proverbios 17:17 nos muestra que los problemas son más llevaderos si no estamos solos. Por eso es muy importante tener buenas amistades y ser un buen amigo, ya que esto hace que la vida sea más bella y gratificante. Proverbios 17:9 nos enseña que puede que el chismoso hable de las faltas o errores de alguien, pero incluso en el caso de lo que diga sea verdadero o falso, está haciendo lo que no debe y demostrando falta de amor. El Proverbio 17:9 dice, el que perdona una ofensa promueve el amor, pero el que saca el tema una y otra vez separa a los buenos amigos. Proverbio 17:27. El hombre que tiene conocimiento retiene sus palabras, y el hombre que tiene discernimiento mantendrá la calma. ¿Qué nos dice en el libro de Despertar número 1 del 2020? Nos da el significado que las emociones negativas impiden que pensemos con claridad, así que intenten mantener la calma. Y por otro, nos dice también que aprendamos a saber distinguir los problemas, que tenemos que saber qué problemas son más grandes y otros que no. Sí, el versículo 6 está hablando acerca de cómo los nietos son una corona para la gente mayor y los padres una gloria para sus hijos. Eso está queriendo decir que las familias unidas en la congregación hacen fuertes las congregaciones y están reflejando el Espíritu de Jehová, que desea precisamente eso, que las familias sean fuertes y que estén unidas en la congregación. Sí, Proverbios 17:16, este texto nos puede ayudar a reflexionar en que nuestra lectura de la Biblia o nuestra preparación a las reuniones no puede ser algo simplemente rutinario. Debe haber un deseo sincero por aprender. Muchas veces el hecho de que no nos guste estudiar por diferentes motivos, pues puede hacer que nos cueste sentarnos y concentrarnos. Pero necesitamos gozo para memorizar lo que aprendemos y tener ese deseo de aplicarlo. Y podemos buscar muchas formas prácticas de crear ese deseo, pero lo más importante es que se la pidamos a Jehová, que está deseando darnos el deseo de conseguirla. El versículo 22 nos recuerda que un corazón alegre es una buena medicina. Y es que es así, cada vez en este sistema, ¿no? Pues sufrimos a causa de enfermedades o mismo la salud mental, ¿no? Pues es puesta a prueba por las presiones del sistema. Entonces, como vemos, hacer cosas que nos gustan, pues nos ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Y aumenta esa positividad dentro de nosotros. Sí, en el versículo 5 dice que el que se alegra del mal ajeno no quedará sin castigo. Y la nota nos lleva a días 12, que dice, no debiste disfrutar con lo que le pasó a tu hermano el día de su desgracia. Y es que cuando nos hacen algo que nos ofende a nosotros o a algún familiar nuestro, pues podemos reaccionar de dos maneras. O intentar ver el problema y solventar esa situación, o el guardar rencor
y alegrarnos cuando nos enteramos de que este hermano que causó ese mal le ha pasado algo malo. Y esto, pues como dice el versículo, el que actúa de esta manera no va a quedar impune. Así que esto nos deja claro que el guardar rencor no lleva a ningún lado bueno. Sí, el versículo 22 dice, un corazón alegre es buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energías. Y la cita nos lleva a la despertar de agosto de 2011, donde se hizo un artículo de la BBC News que confirmó un corazón alegre tiene efectos positivos y dice que el que es feliz tiene menos probabilidades de enfermar que el que no lo es. Las personas que son más felices gozan de mayor protección contra las enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. En el deseo de conseguirla. Hemos visto en el versículo 10 que ni siquiera 100 golpes le hacen entender a un insensato. No van a aceptar un consejo ni lo van a buscar. Están condenados al fracaso. Pero eso no es nuestra culpa. El insensato simplemente no quiere saber ni entender. Debemos aceptarlo aunque nos entristezca porque son personas que estimamos. Así que debemos discernir al predicar y al dar estudios estas actitudes para no perder tiempo ni energías. Excelente, gracias. El Proverbios 17:15 nos hace entender que para agradar a Jehová debemos amar la justicia como Él la ama. Entonces tenemos que ser justos en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en cómo tratamos a los demás, porque de esta manera reflejamos que tenemos los mismos criterios que Jehová y eso es lo que realmente agrada a Jehová. Y el versículo 12 destaca el peligro de juntarnos con personas insensatas y fuera de control. Y hace una comparación, dice que incluso una osa a la que separan de sus crías y por lo que pues, podemos imaginar, ¿no? Puede llegar a estar muy feroz, es aún así menos peligrosa que una persona poco sabia, digamos, en medio de su tontedad. Por lo tanto, aquí Jehová nos advierte pues, del daño emocional, espiritual, incluso hasta físico, que puede causar una persona imprudente. Proverbios 17:14 nos enseña que comenzar una discusión es como abrir una represa. Al principio parece algo sin importancia, pero pronto la situación puede desbordarse y volverse incontrolable, ya que cuando damos paso al enojo o a la provocación, las consecuencias pueden ser bastante destructivas. Por eso es sabio evitar que el conflicto empiece y por ello Dios nos invita a ser personas que buscan la paz. Si el versículo 3 dice que Jehová es quien examina los corazones, entonces si deseamos estar limpios a los ojos de Jehová debemos vigilar qué introducimos en nuestro corazón y evitar exponerlo a algo que innecesariamente va a hacer que nuestro corazón se corrompa. Sí, Proverbios 17:12 dice que es mejor toparse con una osa separada de sus crías que con alguien insensato en un arrebato de tontedad. Esto nos ayuda a pensar en la clase de amistades con las que nos rodeamos. Si vemos una osa, pues la tendencia natural es a evitarla, a todo. Y más sabiendo si está en estado así de, pues, muy agresiva. Lo mismo, pues, obviamente si no estamos en la vicinidad innecesaria de malas compañías, pues no vamos a veces llevarnos las consecuencias de sus arrebatos de tontedad. Sí, en Proverbios 17:10 dice, a la persona con entendimiento le deja más huella una sola reprensión que al insensato 100 golpes. Cuando leí ahí la nota, vemos que cuando recibimos consejos de nuestros ancianos o una persona que realmente nos desea el bien o oramos a Jehová también y Él nos muestra, demuestran el amor leal que tienen. Dice en Salmo 141:5, si me golpeara alguien justo sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Ese es el amor leal que tenemos que demostrarnos también entre hermanos. Claro que sí. En el versículo 10 habla de una persona con entendimiento. Las personas con entendimiento usan una mente sabia que no necesita ser forzada a cambiar, sino que basta una palabra justa para que reflexione.
Este versículo destaca que el poder de la corrección oportuna cuando se recibe con un corazón dispuesto. Sí, quería resaltar del 17-22 la importancia de nuestra actitud ante los problemas. Y es que cuando tenemos un buen ánimo, alegría y una actitud positiva, eso puede tener un efecto curativo y beneficioso tanto para nuestra salud física, emocional y también la espiritual. Pero por el contrario, si tenemos una actitud negativa, pues puede hacer todo lo contrario, tener un efecto negativo para nuestra salud. Por lo que es importante que mantengamos la alegría, porque de esa forma nos estaremos autocuidando a nosotros mismos y también se nos será más fácil sobrellevar las cargas diarias del día a día. En Proverbios 17:9 dice, el que perdona una ofensa promueve el amor. Nosotros tenemos que perdonarnos y buscar la paz con nuestros hermanos, ya que Jehová nos perdona, como dice Mateo 6:12. Nosotros también. Hermanos, muchísimas gracias por sus muy buenos comentarios. Pues tal vez después de la reunión podemos seguir comentando nuestras perlas que hemos encontrado y gracias por sus excelentes comentarios, su preparación. Pues seguimos ahora con la parte Seamos mejores maestros, esta sección que tanto nos ayuda y de la que hoy vamos a aprender muchísimo. En primer lugar, vamos a ver cómo empezar una conversación en la predicación informal. Hola vecina, me da gusto verte, tenía días que no sabía de ti. ¿Cómo estás todo? Bueno, la verdad que no está nada bien. No me has visto porque he estado en casa con mi madre y la verdad que ella se encuentra mal de salud. Entonces la he tenido que llevar al médico y pues no la han encontrado nada bien. Uy, me da tristeza saber eso, ¿sabes? Puedo imaginar lo preocupada que te encuentras, lo siento. Pues sí, la verdad que sí, que eso me preocupa muchísimo porque verla así tan delicada y pues encima haciéndole un montón de pruebas para ver qué es lo que tiene en realidad. Fíjate que no puedo dejarla sola un momento porque me asusta que le pueda pasar algo cuando justo no esté. Pues sí, mira, puedo entender cómo te sientes. Realmente yo he pasado lo mismo y cuando nuestros padres se enferman no nos gusta verlos sufrir. Lamento mucho que tú estés pasando por eso también. Pero, ¿sabes algo? Cuentas conmigo. Yo puedo ayudarte. Si tú necesitas que yo me quede un rato con tu madre mientras tú tengas que hacer algo, alguna diligencia, puedo hacerlo, solo dímelo. Ay, qué bonito, qué detalle de tu parte. La verdad que eso me vendría bien. Y puedo pensar también que estos sentimientos que a veces nos pasan o nos ocurren cuando algún familiar se enferma, pues tratan y causan mucho dolor. Entonces, que tú seas generosa de esa parte, pues me alivia bastante. Sí, mira, nuestras muestras de bondad hacia las personas, lo hacemos porque te queremos a nuestros vecinos, queremos a nuestro prójimo. Y siempre que podemos brindarle ayuda, lo hacemos, si está en nuestras manos hacerlo. Además, fíjate, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. De nada vale decir te quiero, pero no hacemos nada. Y además me hace pensar en algo que cuando Jesús estuvo en la tierra habló de una regla que se llama la regla de oro. Esa regla dice, haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. Y por lo tanto actuamos de esa manera. Pues también eso me llama bastante la atención. Y es muy bonito entender que es verdad, ¿no? Que el amor se demuestra por hechos. Pero también puedo imaginarme que eso se debe parte a vuestra religión, quizás, que sean ustedes así, de esa manera. Pues has dado en el clavo, sí. De hecho, mira, aprendemos muchos principios bíblicos que realmente nos ayudan a ser mejores personas. De hecho, cuando vaya a tu casa, en un día que podamos, que tengamos un tiempito, te puedo mostrar algunos principios que en lo particular a mí me han ayudado mucho a ser una mejor persona. Pero mira, ahorita dime, realmente, ¿cuándo necesitas salir para yo hacer arreglo y quedarme con tu mami? Vale, pues lo vemos ahora entonces, porque la verdad que eso, aunque mucha gente me ha preguntado, ¿sabes? Pero nunca se ha dispuesto o tener esa disposición de ayudarme en ese sentido. Entonces, la verdad que me ayudarán. Vamos, no se diga más, hagamos arreglo. Vale. Bueno, pues llega ahora el momento de contestar una de las preguntas que decíamos al principio. La predicación pública, ¿te da un poquito de reparo? ¿Crees que es posible incluso comenzar un estudio en la predicación pública? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo nuestra realiza esta asignación.
Voy a hacer una pregunta breve. Sí, digo. Muchas personas hoy se preguntan si hay alguna esperanza real para el futuro. ¿Usted qué opina? Pues con todo lo que está pasando es imposible ser optimista. La entiendo completamente. A veces puede parecer que todo está fuera de control, pero algo que me ha dado mucha tranquilidad y esperanza es lo que dice la Biblia en Isaías 41:10. ¿Podría leerlo, por favor? Sí, claro. Dice, no tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré, con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Eso suena muy reconfortante. Lo es, esta promesa me ha dado fuerzas en momentos difíciles y es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Yo solía leer la Biblia anteriormente, pero jamás tuve la oportunidad de leer en este texto tan animador. ¿A usted le gusta leer la Biblia? Sí, yo soy católica y como te había dicho, yo solía leer la Biblia, pero no la entendía muy bien lo que leía. Eso es muy encomiable. No muchas personas se interesan por la Biblia hoy en día. Pues mire, nosotros ofrecemos cursos bíblicos gratuitos que le podría ayudar a entender mejor lo que la Biblia enseña. ¿Cursos bíblicos y cómo funcionan? Sí, claro, mire, me gustaría enseñarle un video que explica brevemente cómo son los cursos bíblicos. Bueno, pues sí, se ve muy sencillo. La verdad es que me llama la atención porque nunca había visto que se pudiera estudiar la Biblia así de forma tan clara y práctica. Lo es, y usamos una guía interactiva llamada Disfrute de la vida para siempre. En esta lección nos ayuda a entender cómo la Biblia podría dar dirección en la vida diaria. También incluye temas como la familia, el estrés o las decisiones importantes. Suena muy bien, la verdad que se me interesa. Es qué alegría escuchar eso. Este curso se puede estudiar en persona o en línea, según le sea más cómodo, y lo mejor es que es completamente gratuito y sin ningún compromiso. Pues sí me llama mucho la atención, ya que el horario del curso es flexible. Me Exacto. llama la atención. Exacto, adapta totalmente a su disponibilidad. Si le parece, podríamos revisar juntos la primera lección, que explica cómo la Biblia puede mejorar nuestra vida. Solo tomaría unos minutos. Sí, está bien. ¿Le gustaría que coordinemos un horario para comenzar esta misma semana? Sí, me gustaría. Podríamos intercambiar nuestros números para ponernos de acuerdo sobre ello. Sí, mira, este es mi número. Listo, ya lo tengo. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente, para. Bien, pues esto nos lleva a la sexta parte y última de Seamos Mejores Maestros, que es un discurso y que se titula ¿Qué significa Proverbios 17:17? Te escuchamos. Él es mi mejor amigo. Esta frase es muy común para jóvenes como yo, pero ¿qué significa tener un amigo verdadero? Hoy vamos a responder esta pregunta explorando Proverbios 17:17. Acompáñenme a leer este texto, hermanos. Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Y dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Este versículo escrito por el rey Salomón es una joya de sabiduría en el libro de Proverbios, que usa la poesía hebrea para enseñarnos verdades profundas. Proverbios 17:7 nos muestra cómo ser un amigo leal y cómo esta cualidad Primero el texto dice, el verdadero amigo ama en todo momento. La palabra hebrea para amor aquí no solo se refiere a un sentimiento, sino a un amor activo, desinteresado, que se demuestra con hechos. Por favor, acompáñenme a otro texto, hermanos, en 1 Corintios 13, 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7. Y dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente,
no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Un amigo verdadero muestra este amor incluso cuando la amistad se pone a prueba, quizás por un malentendido o por dificultades personales. Pero hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? Imaginen que un hermano de la congregación está pasando por un mal momento, tal vez perdió su empleo. En vez de alejarnos, podemos ofrecerle una palabra de ánimo, o ayudarlo con una tarea práctica, o simplemente escucharle. Estas acciones demuestran amor y fortalecen la amistad. Segundo, el texto añade, es un hermano en tiempos de angustias. Alguien que está ahí es un hermano cercano, especialmente cuando las cosas van mal. Piensen en la amistad entre David y Jonatán. Jonatán arriesgó su vida para proteger a David cuando el rey Saúl lo perseguía. Este tipo de lealtad es lo que hace que una amistad sea más fuerte en momentos de prueba. Pero, ¿qué podemos llamarla? ¿Llevarle algo de comer o ayudarle con algo en casa? Estas acciones no solo apoyan, sino que también reflejan el amor cristiano que Jehová le agrada. Pero, ¿por qué nos beneficia ser este tipo de amigos, hermanos? Porque cultivar amistades leales nos da estabilidad emocional y espiritual cuando enfrentamos problemas que sabemos que no estamos solos. Además, al ser amigos fieles, reflejamos las cualidades de Jehová, como la lealtad, el amor, y damos un buen testimonio. Pero esto requiere acciones, hermanos. Desde hoy busquen una oportunidad para mostrar amor práctico. Escriban un mensaje de ánimo a un hermano o ofrézcanse en ayudar en algo específico. O perdonen rápidamente si surge un malentendido. Como dice Proverbios 10:2, hermanos, el amor cubre todas las ofensas. Hermanos, todos necesitamos amigos así, pero la pregunta más importante es, ¿yo soy ese tipo de amigo? Proverbios 17:7 no es solo una frase bonita para reflexionar, sino es una llamada a la acción. Nos invita a cultivar amistades desinteresadas que resistan la prueba del tiempo y de los momentos difíciles. Así que, en lugar de esperar que otros sean ese hermano en tiempos de angustia, propongámonos nosotros a ser ese amigo. Amemos en todo momento y estemos cerca cuando alguien más lo necesita. Hagamos de la amistad verdadera una parte esencial de nuestra vida cristiana. Bueno, pues estamos ya en la recta final de nuestra reunión. Tenemos la última, la octava intervención de la noche, que es el estudio bíblico de la congregación. Y tenemos ya quien va a dirigir esta parte. Y empezamos dando comienzo al párrafo 19, bajo el subtítulo. Un segundito. Les predicaba el reino de Dios. Leemos el párrafo 19. Lucas termina el libro de Hechos dejándonos una imagen muy bonita de Pablo, que quedó allí durante 2 años enteros en su propia casa alquilada. Recibía amablemente a todos los que lo visitaban y les predicaba el reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo con muchísimo valor, sin un... Pues pregunta para este párrafo, ¿cómo aprovechó Pablo su situación lo mejor que pudo? Dice aquí a todos los que le visitaban, él lo recibía amablemente en su casa, pero aprovechaba para predicarle las buenas nuevas. Quizás era una situación para estar triste, no tener ganas de escuchar a nadie ni de recibir a nadie, pero como él tenía ese espíritu que Jehová le había dado de evangelizador, de dar a conocer las buenas noticias del reino, pues aprovechaba cualquier ocasión que se le presentaba, que fuesen a visitarlo para hablarle del mensaje del reino. Es un bonito ejemplo para reflexionar
que podemos pasar por situaciones complicadas en veces de encerrarnos, de estar demasiado tristes, porque tristes podemos estar, claro, pues tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, que es un ejemplo de hospitalidad, de fe, de entrega. Y seguramente que de esta manera Jehová nos da más ánimo y nos hace ir delante mejor. Sí, hoy en día vemos también a muchos hermanos que precisamente utilizan un marco de circunstancia parecido al que tenía el apóstol Pablo. Quizás a lo mejor están en hospitales ingresados, quizás en residencias o con otra situación, aislados de cualquier manera. Pues sí que es cierto que la actitud que tenía el apóstol Pablo es también encomiable para los hermanos actuales, de cómo no pierden oportunidad, utilizan esa circunstancia para ser su territorio y aprovechan para predicar médicos, enfermeras o cualquier persona que se les cruza. Claro que sí, claro que sí. ¿Habéis notado? Se comentabais que fue todo un ejemplo para nosotros en tres campos importantes. ¿Podíamos meditar un poco cómo Pablo podía poner un ejemplo en esas circunstancias sobre la hospitalidad, la fe y la entrega? Sí, pues vemos que a pesar de que la situación no era sencilla para él, a pesar de eso recibía a las personas. Correcto. Y vemos también que aprovechaba para predicarnos sin miedo. Entonces, bonito ejemplo para nosotros, que a pesar de que a veces podemos pensar, pues oye, es que mi casa no es tan grande o mi casa pues no es tan bonita como otras, ¿no? Pues vemos que aquí se puede seguir recibiendo a los hermanos sin ningún problema para pasar un buen momento juntos. Muy bien. Estamos en circunstancias bajo arresto domiciliario y demuestra hospitalidad y pone un ejemplo a nosotros. Sí, lo importante también de Pablo era la actitud con lo que lo hacía. No solo lo recibía, no solo predicaba, sino que lo hacía con amabilidad y lo hacía con valor. Y todo esto demuestra la gran fe que él tenía y cómo seguía demostrando esas cualidades cristianas a pesar de las dificultades a las que se enfrentaba. Así que una primera idea que nos podemos llevar es que no importa la circunstancia a la que nos enfrentemos, que si tenemos las cualidades del fruto del Espíritu podremos demostrarlas en nuestro día a día y seguir el ejemplo de Pablo. Y aunque él estaba libre, no estaba libre porque estaba encadenado a otra persona allí. Y las circunstancias te desaniman, ¿no? Porque eso es desánimo. Sin embargo, él no. Fue hospitalario, tuvo fe, y todo el que iba a visitarlo, como ocurre hoy en día que podemos ir a visitar a cualquier hermano, salía contento, salía alegre, le declaraba la buena nueva de Cristo, ¿no? Es un buen ejemplo para todos nosotros hoy en día que podemos hacer lo mismo y tenemos mucha más libertad que él. Sí, Pablo también estaba siguiendo la enseñanza de Jesús de que hay más felicidad en dar que recibir, y es que Jehová nos ha diseñado para que nos llene el corazón, o sea, que algo que nos llena el corazón y nos da gozo es entregarnos a los demás. Entonces vemos que aunque la situación sea muy difícil, es el mejor momento para estar activos. Claro, tendríamos que preguntarnos, las personas que iban a ver a Pablo, ¿qué esperaban ver? Alguien bajo arresto, encadenado, esperaban ver a alguien a lo mejor cabizbajo, triste, como se ha comentado, pero sin embargo él aprovechó esa situación, que seguramente fue impactante el ver estas personas, como Pablo no mostraba solamente hospitalidad, sino hablaba con una fe y una entrega que eso les causó y les calaba realmente hondo, así que aprovechó ese momento para dar testimonio y sin duda dejó en muy alto lugar al propio Jehová. Un buen detalle, ¿eh? Pues leemos párrafo 20 y 21, por favor. Entre las personas a las que recibió amablemente estuvo Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas. Pablo lo ayudó a hacerse cristiano y Onésimo llegó a ser su fiel y amado hermano. De hecho, Pablo lo describió así: mi hijo Onésimo, de quien me convertí en padre. Sin duda, Onésimo fue una bendición para Pablo. Otras personas también se beneficiaron del buen ejemplo y el testimonio que dio Pablo. Él le escribió a la congregación de Filipos: mi situación en realidad ha contribuido a que se difundan las buenas noticias, porque toda la guardia pretoriana y todos los demás saben que llevo estas cadenas por causa de Cristo. Y ahora la mayoría de los hermanos en el Señor han ganado más confianza gracias a mis cadenas y están demostrando más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Pues, pregunta del párrafo 20 y 21. ¿Quiénes se beneficiaron de la labor de Pablo en Roma?
Pues alguien que se benefició fue Onésimo, que era un esclavo fugitivo de Colosas, y él vino a visitar a Pablo. Pablo lo recibió amablemente y lo ayudó a hacerse cristiano. Entonces él llegó al final a ser un fiel y amado hermano de Pablo, y hasta incluso Pablo lo llamó, dijo de él que se había convertido en su padre. La ley romana prohibía a alguien darle albergue a un esclavo fugitivo. Y además, cuando era un esclavo fugitivo, su amo tenía el derecho de azotarlo o maltratarlo, seguramente para que los demás esclavos no siguieran su ejemplo. La carta de Pablo fue muy bonita, muy profunda, y de seguro sabemos que Onésimo fue bien recibido por su amo de vuelta. Esto nos enseña una bonita lección de cómo tenemos que tratar a nuestros hermanos, cómo tenemos que verlos, hasta qué punto debe llegar nuestro amor por ellos. A ver si podemos en algún momento sentir ese sentimiento que tenía Pablo hacia su hijo Onésimo. Muy bien. Que el apóstol Pablo intervino a favor de Onésimo, ¿no? Porque lo envió de vuelta a su amo, pero a su amo le escribió diciéndole que ahora lo recibiera no como un esclavo, sino que ahora como un hermano cristiano. Entonces, haciendo ver de que había cambiado, de que había vuelto, porque era fugitivo, y entonces que ahora él se portara de una manera también que fuera correspondiente a cómo debía comportarse como un cristiano. Por eso lo que hizo Pablo fue algo que benefició mucho a Onésimo como también a Filemón. Muy bien. Y el párrafo 21 habla que no solamente Onésimo, sino quién más se benefició. Pues Pablo habla del progreso de las buenas noticias entre la guardia pretoriana y también comenta que los hermanos habían ganado confianza y valor por el hecho de verlo a él prisionero y cómo actuaba, cómo predicaba. Muy bien. Estupendo. Y la nota también nos enseña algo de Pablo. Sí, puesto que Onésimo era un esclavo que se había escapado, la ley no amparaba esa situación, con lo cual Pablo no se podía quedar con Onésimo, aunque le hubiera gustado, sino que tenía que respetar la ley. Así que vemos que también pues es un ejemplo para nosotros, ¿no? Las leyes están para respetarlas, y si no hay nada que contradiga la ley de Jehová, pues tenemos que cumplir con lo que el César nos pide. Difícilmente pudiera decirse que uno seguiría a alguien si lo ve con cadenas. Pero qué detalle tan importante que Pablo dice: mis cadenas se han convertido en un estímulo para quienes me están viendo, porque él no permitió que eso lo privara de predicar las buenas noticias del reino. Nosotros mismos a veces escuchamos de hermanos que están ahora mismo en Rusia y Ucrania recibiendo castigo, y sin embargo los hermanos siguen. Bueno, pasamos al párrafo 22 y vemos quién más se beneficia. Además, Pablo aprovechó el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario en Roma para escribir por inspiración cartas muy importantes que hoy forman parte de las escrituras griegas cristianas. Esas cartas no solo beneficiaron a los cristianos del siglo I, sino también a nosotros, porque sus consejos siguen siendo igual de prácticos ahora que cuando lo escribió. Pues pregunta para este párrafo, y luego hablamos de las cartas. ¿De qué otro modo aprovechó Pablo el tiempo que estuvo en Roma? Pues aprovechó este tiempo de la mejor manera para escribir las cartas, quizá de las más importantes, que se escribió en un primer momento para beneficiar a aquellos cristianos del primer siglo, pero gracias a esta inspiración divina de parte de Dios, pues siguen siendo muy prácticas en nuestros días, y ahora entraremos en detalle, de seguro. ¿Quién nos comenta 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos ayudará a comprender hasta dónde se extiende lo que hizo Pablo? Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, al fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buena obra. Muy bien. ¿A qué escritura se refiere aquí y qué logra? Claro que se está refiriendo a la Biblia, pero en este caso estamos hablando de las cartas que escribió Pablo, que esas cartas no solamente fueron para las personas o las congregaciones a las que se las escribió, sino que incluso hoy en día a nosotros nos están sirviendo para, como dice él mismo en su carta, para que
nos censure, para que nos haga recordar las cosas que están escritas y para que también nos ayude a rectificar. Muy bien, pues vamos ahora a conocer mejor esas cartas y así le sacamos el mayor provecho. Vamos a leerlo en el recuadro. El recuadro, las cartas del primer cautiverio en Roma. Así que, por favor. Pablo escribió 5 cartas entre los años 60 y 61 aproximadamente, mientras estaba preso en Roma por primera vez. Una de ellas es Filemón. Resulta que Filemón era un hermano que tenía un esclavo llamado Onésimo, pero se había escapado. Pablo le dijo sobre este esclavo: anteriormente él no te era útil. Pero entonces le explicó que ahora era cristiano, que el propio Pablo se había convertido en su padre espiritual y que se lo llevaba de vuelta para que lo recibiera como un hermano. Muy bien, pues una preguntita para aquí. ¿Qué hizo Pablo durante estos 2 años en prisión, además de predicar, ser hospitalario, con ser un excelente ejemplo de fe? En 2 años escribió 5 cartas a los hermanos. Es que no paraba. Era increíble el apóstol Pablo. Podemos imaginar, ¿eh? A ver, hemos hablado en este párrafo de una, concretamente de cuál y qué propósito tenía y cómo nosotros también podemos beneficiarnos de esa carta. Uno de los que está mencionado aquí es precisamente la carta a Filemón, que resulta que Filemón era un hermano que tenía un esclavo que hemos hablado antes que se llamaba Onésimo y que él se había escapado, pero dice que Pablo le dijo que dirigiéndose a él que anteriormente él no le era útil, pero que entonces le explicó que ahora era un cristiano y que que el propio Pablo se había convertido en su padre espiritual y que se lo enviaba de vuelta para que lo recibiera como un hermano. O sea que vemos que incluso lo que hizo en esta carta, aparte de todo, fue fomentar la paz entre estas dos personas y entre ese esclavo. Y no nos extraña que Pablo tuviera tanto éxito en el ministerio, y es que amaba realmente a las personas. Él quería lo mejor para ellas, y no solamente bautizarlas y ya está. Onésimo ya lo había bautizado, le había servido también a su lado, y ahora él, cuando lo lleva, se da cuenta de que tiene que mandarlo de vuelta, lo hace poniéndose en contacto con Filemón mediante esta carta para que también, incluso le dice: si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Así es que él se preocupaba realmente por la gente. Muy bien, un buen detalle. Manueletas. Incluso si profundizamos en este libro tan pequeño de la Biblia, hay uno de los versículos que le llega a decir Pablo a Filemón que aunque él tiene el derecho de poder decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar, prefiere apelar a la ley superior del amor. Sin duda que es un ejemplo extraordinario que nos pone Pablo a nosotros a la hora de actuar. Nos dejamos llevar a veces por lo que es correcto, o si no hay ningún principio que se pueda violar, nos dejamos llevar por el principio superior, que es el del amor. Sin duda que tenemos ahí donde meditar también. Buen detalle. Y si vamos meditando, bueno, vemos todos los beneficios que pueden aportar. Siguiente carta, Colosenses, por favor. Colosenses. En esta carta Pablo le dijo a los cristianos de Colosas que Onésimo era uno de ellos. Onésimo y un hermano llamado Tíquico tuvieron el honor de entregar esta carta y la de Filemón. Además, entregaron la carta que conocemos como Efesios. ¿Qué podemos decir de la carta a los Colosenses y cómo nosotros podemos beneficiarnos de ella? Sí, como vemos, la carta a los Colosenses, pues era una carta informativa, ¿no? De que Onésimo a partir de ahora era su hermano. Y podemos aprender de ello, ¿no? La importancia de que cuando alguien pues acepta la verdad y se convierte en uno de nuestros hermanos, en este caso pues él era un esclavo, pero cambiaba, digamos, ¿no? de modo de vida, y ahora pasaba a ser un hermano de ellos, a pesar de que tal vez alguno tuviese una posición social elevada. Y esto nos demuestra que tenemos que tratar a nuestros hermanos por igual. Da igual que tengamos unos estudios, unos trabajos diferentes, somos todos hermanos y hermanas espirituales. Muy bien, buen detalle, ¿eh? Pues seguimos la carta siguiente, Filipenses. Filipenses. Era el amor de Filipos, de sus cadenas de prisión y de la situación en la que estaba el hermano que les llevaba la carta, Epafrodito. Los filipenses se lo habían enviado a Pablo como ayudante, pero se puso tan enfermo que casi se muere. Luego, como los filipenses oyeron que él estaba enfermo, se deprimió, y por eso Pablo les pidió que tuvieran siempre en alta estima a hombres como él. Estupendo. ¿Y qué podemos decir ahora de la carta a los Filipenses y cómo nosotros
sacar el máximo provecho de ella. Entre las muchas lecciones que hay en la carta a los filipenses, está la mencionada aquí de Epafrodito, que ellos habían enviado para que sirviera a Pablo. El pobrecito cae enfermo, que casi se muere, entonces se convierte en una carga para Pablo, se deprime. Pablo finalmente decide enviarlo de nuevo a la congregación junto con una carta, y lo que es precioso es que Pablo aprovecha de la carta para hacer resaltar pues todo el amor, los esfuerzos que Epafrodito había hecho, y pedirles precisamente que ellos también lo trataran de esa manera. Es un ejemplo para nosotros, hermanos que puedan caer enfermos, que ya no puedan hacer tanto como antes, tenemos que seguir queriéndolos igual y ayudándolos. Muy buen detalle, excelente. Y la carta a los hebreos, la leemos y comentamos. Hebreos. Está dirigido a los cristianos de origen judío que estaban en Judea. Aunque nunca aparece el nombre del autor, todo indica que fue Pablo. Por ejemplo, la forma en que se plantean los argumentos es típica de él. Además, les mandó saludos de los hermanos de Italia y mencionó a Timoteo, que estaba con él en Roma. Dos preguntas para esta carta a los hebreos. ¿A quién está dirigida principalmente y por qué se la atribuimos al apóstol Pablo? Sí, está dirigida a los hermanos de origen judío, aunque es verdad que no se sabe el autor, ¿no? No se sabe el nombre del autor, pero como todo indica que fue Pablo. ¿Por qué lo sabemos? Porque por la forma que plantea los argumentos, que es típico de él, y también que le está mandando saludo a los hermanos de Italia, y menciona también a Timoteo, que estaba con él en Roma. Claro, un ejemplo de ello en cualquiera de los textos que vienen aquí. ¿Quién no lo quiere comentar? En el texto de Hebreos 13, 23 y 24, ahí menciona a Timoteo, que había sido liberado, y también le manda saludos a los hermanos de Italia, mejor dicho, manda saludos de los hermanos de Italia. Quiere decir que Pablo estaba en Roma. Correcto. Estupendo. Y parece que nos dejamos una parte. ¿Y cómo nosotros podemos beneficiarnos de esta carta a los hebreos? Porque hemos dicho que lo que hizo Pablo no solamente benefició a aquellos cristianos y a aquellos que aceptaron la verdad, sino que a nosotros también. Y esto a través de las cartas. Aunque nosotros no tenemos el debate que ellos tenían en cuanto a la superioridad del cristianismo sobre la ley de Moisés, pero sin embargo sí vivimos en un mundo como es la religión católica, ¿verdad?, donde estamos rodeados de personas que denigran la religión verdadera, que se burlan de nosotros por nuestras creencias, por lo que nos hace diferentes. Entonces ahí podemos encontrar, igual que los cristianos hebreos de aquel tiempo, razones para sentirnos orgullosos y contentos de la superioridad de nuestras creencias, de nuestra fe, sobre el mundo que nos rodea. Sí, además que esta carta, como todas las otras, contiene consejos y principios que nos ayudan hoy en día. Muy bien, también es verdad. Precisamente en ese sentido, la definición de la fe, con todos los ejemplos de fe en el capítulo 11, la importancia de la asistencia a las reuniones, sí, el 24 y 25, el argumento de la existencia de Dios en el capítulo que toda por alguien, está llena de joyas o de perlas para nosotros también. Claro.